Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Hoy vamos a debatir dos cosas. Primero, el tema empleo, la situación del trabajo en nuestro país, lo que ha planteado también ayer la Central Obrera del PIT-CNT en el acto del Día de los Trabajadores, en el 1 de mayo. Eso por un lado, pero también hablando precisamente del acto y de lo que dijo el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdal, ayer sobre el plebiscito de la reforma de seguridad social, sobre lo que dijo de la SAFAP, sobre lo que dijo también de pedirle al Parlamento, a los parlamentarios y en este caso a los partidos políticos todos, de que se apruebe la ley para reducir la jornada laboral. Vamos a estar hablando sobre el planteo de la Estrategia Nacional de Desarrollo que está de alguna forma planteando el PIT-CNT y que tiene que ver con tratar de cambiar la matriz productiva. Bueno, de todo eso, haciendo un repaso también de lo que ayer pasó en el acto del 1 de mayo, hoy también vamos a debatir a la segunda parte, segundo bloque de Tarjeta Roja. Le estamos preguntando a todos ustedes, allí en las redes sociales, en Instagram y en X, sobre qué piensan a propósito de la oportunidad laboral y del acceso al trabajo que tenemos los uruguayos. Bueno, hoy es la pregunta que estamos haciendo, la opinión de todos ustedes es muy importante, ya tenemos muchos mensajes y a lo largo de este primer bloque queremos seguir recibiendo más porque cuando terminemos de debatir este tema, obviamente también queremos conocer qué piensa la gente sobre esto. Vamos a comenzar a saludar a los chiquilines esta noche. Tenemos 5 integrantes, 4 titulares, un suplente. Agustina Castro, chicos, era falta, que está por acá. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Un placer estar otro jueves acá con ustedes. ¿Otro jueves? Como todo el jueves. Como todos los jueves. ¿Cuántos programas vamos? ¿11? ¿Son 11 hasta ahora? Creo que son 11, ¿no? Creo que son 11. 11 y sin falta. 11 presencias infaltables de Agustina Castro. En algún momento suplente, ¿no? No siempre titular. No, siempre fue titular. Bueno, es tremendo esto, ¿eh? Carla de Melo, bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Contenta de estar acá. Bueno, gracias. Nosotros también estamos contentos de volver a tenerte con nosotros. Gracias, chiquilinas, por este lado. Vamos con los chicos. Increíble. Frente Amplio con mujeres. Chiquilines, por acá por el lado del oficialismo. Partido Colorado. Enzo Bentancur, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Todo bien, Nico? Muy buenas noches a todos. Bueno, me alegro. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo lindo? Buenas noches, Nico. Buenas noches a todos. Iba a estar Clara, pero no pudo venir, así que le mandamos un saludo. ¿De último momento fue el cambio? Sí, de tarde me avisó. Bueno, está. De Rafa Bandini la historia. Mirá, salió Rafa, entró Bandini. Y bueno, es lo que hay. Bueno, bienvenidos. Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches a todos. Un saludo a la audiencia. Federico Paganini, entonces, está con nosotros hoy como suplente, único suplente que tenemos en el programa esta noche. Bueno, vamos a la presentación del tema, porque si hay que meternos derecho a debatir, después se viene también todo el análisis de lo que pasó en el acto del 1 de mayo ayer por parte del PIT-CNT. Vamos a empezar por empleo, oportunidades laborales, acceso laboral, desempleo juvenil, algo que manejó el PIT-CNT. Acá la presentación, dale. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en febrero del año 2024, para el total país, la tasa de actividad se situó en 64.2%, la tasa de empleo en 58.9% y la tasa de desempleo en 8.3%. De las personas ocupadas, se estima que el 9.7% se encuentra subempleada, mientras que los que se encuentran en negro, el número se sitúa en 22.1%. Con este registro se completaron 3 trimestres consecutivos sin variaciones significativas en el volumen de demanda, consolidando la tendencia de estabilidad observada desde mediados de 2023. Pese al bajo crecimiento económico, el año 2023 fue positivo para el mercado de trabajo. En promedio, se crearon unos 39.000 puestos y en el primer trimestre de 2024 se publicaron más de 16.000 oportunidades de empleo. Los trabajos en tecnología siguen posicionándose entre los más demandados del mercado. En tanto, la última edición del Índice de Mejores Trabajos del BID, que cada 2 años mide las dimensiones de la calidad y cantidad de empleo en América Latina, Uruguay se mantiene como líder de la región. El país registró su mejor resultado en el año 2014 y durante estos años sus puntajes se han mantenido ligeramente por debajo. Respecto a la calidad, Uruguay superó al promedio de la región y en la cantidad la diferencia fue menor, siendo superior en tasa de participación laboral y de ocupación. Además, el informe destaca que la diferencia entre el índice de mejores trabajos es más corta entre hombres y mujeres. En cuanto a la relación entre adultos y jóvenes, la brecha sigue siendo la más grande de la región.
Bueno, ahí está la presentación del tema. De hecho, además en esta semana hubo datos que se presentaron sobre, precisamente lo manejábamos recién en el informe, el índice de empleo, ¿no? La calidad de empleo también en comparativa en la región con los demás países. Gonzalo, empiezo contigo. ¿Cuál es la definición que tenés vos respecto a la situación laboral que hay ahora, lo que pasó después de la pandemia, la recuperación que hubo y de alguna forma también la calidad del empleo, que era algo que manejábamos en el informe? Bueno, sin duda estamos mucho mejor que antes. Hoy renunció el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para dedicarse a la campaña electoral en su partido, pero dejó en claro ciertas cifras que nos enorgullecen como gobierno. Estamos por terminar este último año de gobierno con una creación de más de 100.000 puestos de trabajo en lo que va del quinquenio. Para el terminar el 2025, 1 de marzo, se estiman la creación de 100.000 puestos de trabajo, con una pandemia en el medio, ¿no? Porque no hay que olvidarse el contexto en el cual venimos en el 2020, en el cual sí cayó el salario real, en el cual sí se destruyeron puestos de trabajo, porque Uruguay y el mundo se vio en una parálisis económica brutal. Después tuvimos el efecto de la sequía, y a pesar de todo eso podríamos excusarnos en esos contextos gravosos para el sistema y el mercado laboral. Sin embargo, hemos recuperado el empleo. Si en el gobierno del Frente Amplio, el último quinquenio, se destruyeron 60.000 puestos de trabajo, y en este, al momento, se crearon 76.000. Es decir, a pesar de todo lo malo, en ese momento no había sequía, no había pandemia, no hubo nada, el gobierno nacional creó 70.000 puestos de trabajo. También el compromiso devengado del presupuesto nacional en el 2020, de, a pesar de la pérdida salarial que iba a haber, que se firmó un acuerdo con los sindicatos que confirmaban que iba a haber esa pérdida salarial, pero el gobierno les confirmaba también que iba a haber una recuperación al final del quinquenio, lo cual se cumplió con ese mandato, con esa firma de ambas partes, y tenemos un crecimiento del salario real en comparación al 2019 del 1,9%, casi el 2% de aumento del salario real. Entonces, creamos empleo, aumentó el salario, y eso quiere decir, si miramos la masa salarial, que es en donde se junta el empleo y el salario, aumentó por encima del PBI, lo cual es un buen número, cuando en los gobiernos anteriores se destruían puestos de trabajo y aumentaba el salario real, que es correcto. ¿Pero para quién? Para todos aquellos que no habían perdido el empleo. Es decir, aumentaba el salario para algunos, pero sin embargo se destruían empleos. En este gobierno se aumentó el salario real y se crearon puestos de trabajo. Es importante lo que decís, porque ayer hubo un reconocimiento de alguna forma de parte del PIT-CNT sobre esto, ¿no? Sobre la recuperación del empleo y la recuperación salarial. Bueno, es importante atar las dos cosas, ¿no? Exacto. El PIT-CNT ayer en el acto, Marcelo Abdala ayer en el acto, de alguna forma lo reconoce, ¿no? Públicamente, ante la presencia, por ejemplo, entre otros, de Álvaro Delgado, que había sido secretario de la Presidencia de la República, ahora precandidato, y del ministro de Trabajo también. Y que va hace muchos años hasta también. ayer Pablo Mieres, ¿no? Agustina, de lo que acaba de decir Gonzalo, porque además dice que ahora estamos mucho mejor que antes, ¿qué tenés para decir? Yo creo que son ciertas las cifras que trae Gonzalo, y son las cifras con las que se ha estado manejando el gobierno, pero creo que hay que darles como otra lectura. Si bien es real que se recupera el salario real que se ha perdido, durante los 4 primeros años de gobierno hubo pérdida del salario real. Entonces recién ahora la gente se está arrimando al al poder de compra que tenía en 2019. Entonces es como una mentira decirle a la gente que aumentó su poder de compra simplemente porque en este año aumentó, cuando en realidad los 3 años anteriores tuvo más pérdida, es decir, que fue más pobre. Después, con el aumento de los trabajos, es verdad, en este momento hay 1.700.000 personas con trabajo en nuestro país, 75.000 creados por este gobierno, pero en realidad fueron creados con salarios sumergidos, son los que se han dado en llamar los 25.000 pesistas. En este momento en nuestro país hay 550.000 personas que cobran menos de 25.000 pesos con 40 horas de trabajo. Entonces son gente que generalmente tiene que tener 2 trabajos para poder sostener una vida, no sé, digna como la que llevamos todos los que estamos acá. Cifras manejadas ayer también, ¿eh? Sí, claro. Entonces es como re fácil generar empleos. Además de esos 75.000 empleos que crea este gobierno, 5.000 son directos de UPM, una obra que venía gestionada desde el Frente Amplio, 3.200 son desde el Ferrocarril Central, otra obra que venía gestionada desde el Frente Amplio, y 10.000 son de los jornales solidarios, que son políticas laborales llevadas a cabo por las intendencias, con el apoyo de todos los partidos políticos. Entonces, en realidad ha sido muy pobre la política laboral de este gobierno, y sobre todo la atención al desempleo, que como decían también ayer en el acto, tiene un gran foco en la juventud, pero también en la mujer, y las cifras son que el desempleo
9.7 de las mujeres están desempleadas, cuando en realidad la cifra de desempleo en varones es de 7.6, es decir, que es más difícil conseguir empleo si sos mujer. Y si tenés entre 14 y 24 años, es un 27 la cifra de desempleo, y si tenés más de 30 es un 7, es decir, que es más difícil conseguir trabajo si sos joven, y también si vivís en el litoral, donde la cifra de desempleo es del 11%, cuando la del nacional es del 8%. Entonces, sí se creó más empleo, pero se creó más empleo, más subempleo, es decir, más empleo con salarios de miseria, que son menos de 25.000 pesos por 40 horas de trabajo. A ver, Enzo, de lo que está diciendo Agustina, esto último es importante. Me parece que nos asiste la razón en un punto. Decir que se creó más empleo, ¿no? Yo creo que la política del salario del Frente Amplio en el último periodo, cuando la economía se desaceleró, siguieron incrementando el salario real. Como bien dijo Gonzalo, eso destruye puestos de trabajo. ¿A quién afecta más eso? A quienes recién ingresan al mercado laboral. Afecta más a los jóvenes. Es precisamente la crítica que hacía Agustina. Es muy fácil plantear una política de empleo en el contexto que tuvo el Frente Amplio de crecimiento económico. Lo difícil es la tarea que tuvo este gobierno de recuperar una crisis económica. Plantear que porque hubo un año de pérdida o 2 años de pérdida... 3 años de pérdida. 3 años de pérdida, perfecto. Lo que tenés que comparar es dónde terminaste y dónde arrancaste. Eso es lo que te da la diferencia. O sea que lo que comió la gente en el medio no importa. No hace el dato de cuál fue la evolución del salario. El salario creció. 2.5 por Claro, pero lo que estamos mirando entonces bien. son datos macroeconómicos, y lo que importa es cómo entregás el gobierno, pero no te importa cómo pasó la gente en los primeros 4 años. No te importa. Hoy eso ya pasó. La gente ya pasó hambre y ya está. Pero no se puede volver atrás. No, pero se podría haber esa realidad evitado. En un contexto de crisis económica, eso le hubiera pasado también al Frente Amplio. O vos estás afirmando que si hubiera gobernado el Frente Amplio no hubiera habido nada de pérdida. No, yo por ahora soy divina, no adivina. Entonces no sé decirte si en el Frente Amplio hubiera pasado eso. Lo que sí sé es que nuestro país fue el país que menos invirtió en políticas sociales durante la pandemia, y quizás eso tenga que ver con que la gente pasó hambre durante 3 años. ¿Te parece que los indicadores muestran que estamos peor o que salimos peor de la crisis comparado con otros países de América Latina? Los indicadores muestran que somos el país que menos invirtió durante la pandemia. Porque está bien, se sacaron el cartel de que ahorraron un montón de dólares, pero la gente pasó hambre, se ahorraron en comida de gente. Volvemos a la discusión de otras veces. Si invertís mal, si invertís mucho, hiciste las cosas bien; si invertiste poco, hiciste las cosas mal. Hay que hablar de resultados. No, si la gente pasó hambre, hiciste las cosas mal. También hubiera pasado hambre en una crisis que hubiera gobernado el Frente Amplio. No, en el 2008 no hubo ollas populares, hubo una crisis. Pensar que no hubiera habido pérdida salarial porque hubiera gobernado el Frente Amplio es pensamiento mágico, y no lo coincido para nada. El ping-pong está interesantísimo, pero te voy a pedir, Agustina, que lo dejes terminar, porque también quiero la opinión de Carla, y además Gonzalo ya quiere decir algo más. Terminá con lo que vos decís. Le cedo la palabra a Carla. Bien, terminaste, Carla, tu opinión. A mí me parece importante hacer énfasis en este debate que si importan los resultados a finales del gobierno o no. En realidad, este esquema en U que hablan los economistas de que el salario en 2019 era 1, baja y vuelve a crecer, es el esquema clásico de los gobiernos liberales de los 90. ¿Por qué pasa esto? Porque gobiernan bajo el ajuste a la clase trabajadora, quitan el salario real y en derechos, eso hace disminuir el poder de compra de la clase trabajadora, y después se lo devuelven justamente cuando va a terminar su gobierno. Pero en el medio se perdió un montón. Entonces no da igual que las cuestiones se igualen cuando en 3 años la gente, como dijo Agustina, no comió, perdió en derechos y perdió en su poder de compra. Además, porque siempre se justifica con esto de la crisis de la pandemia, bárbaro. Pero después de la pandemia la economía se recuperó. Las exportaciones crecieron exponencialmente, por ejemplo, y eso no repercutió en mejoras para la clase trabajadora. Entonces allí hay un problema. El problema del empleo no se puede medir solo en si crecen las fuentes laborales o no, porque eso en realidad tiene más que ver con cómo se maneja solo el sistema económico, pero lo que le corresponde al Estado y al gobierno es intervenir en eso. Y entonces asusta que en el Uruguay de hoy los jóvenes no consigamos trabajo, las mujeres y del interior del país la tengan peor que el resto de la población, y que el Estado no haya intervenido en esa realidad, sino que en estos 4 años ha incidido para sacar derechos y sacar soportes de protección social a las poblaciones, en un discurso que además estigmatiza a las poblaciones más vulnerables y estigmatiza a aquellos que quieren organizarse para resolver esta situación, ¿no? Porque podemos hablar todo el discurso y las acciones que se tenía contra las ollas populares, que era gente organizada en los barrios intentando dándole de comer a sus vecinos. Entonces, me parece que el debate se tiene que enfocar ahí.
¿Cómo vamos a solucionar la falta de empleo en estas poblaciones? ¿Qué vamos a hacer con el subempleo? ¿Qué vamos a hacer con la informalidad, que también creció? Cuando hablamos de informalidad en el trabajo, estamos hablando de trabajos sin derechos, sin acceso a la seguridad social, entre otras cosas. Eso creció y no ha habido respuesta del gobierno. Entonces, realmente creo que el discurso del gobierno es falaz y me parece que hay que poder poner sobre la mesa esta realidad. ¿Alguien de acá quiere responder lo que está diciendo? Yo quiero acotar A algo. ver, primero Gonzalo y después vos, Enzo. Las dale. dos. El gobierno decidió mantener el empleo por sobre el salario, porque era preferible mantener a las personas con el 100% de su salario manteniendo el empleo a que pasen del 100% al 0% de ingresos. Esa era la decisión que tomó el gobierno y fue lo que se acordó con los sindicatos. Cuidar el empleo, que durante la pandemia, los momentos más gravosos de la pandemia, que fueron 2020, 2021 y principio de 2022, se pudieran mantener los empleos que estaban con los subsidios, manteniendo el salario que ya tenían y priorizando eso por sobre aumentar el salario. Con el compromiso, el gobierno asumió el compromiso ante los sindicatos de que al final del periodo se iba a recuperar el salario real. Es ahí donde está la discusión. Por eso es que en los 2020, 2021 y parte del 2022 el salario no aumentó, porque se priorizó el trabajo, que las personas no pierdan esa fuente de trabajo, que sí, se perdieron porque la pandemia trajo consecuencias críticas para todos los sectores, pero se han recuperado casi el doble de lo que se perdió en esos 2 años y medio de pandemia. Enzo. Creo que lo que expresó Carla refleja la política de empleo, de trabajo que llevó el Frente Amplio. Priorizar el salario por sobre el empleo. Eso fue lo que llevó a la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en el último periodo del Frente Amplio. Obvio que luego de la crisis la economía se recuperó y el salario se recuperó más lento, pero es como bien decía Gonzalo, se priorizó la recuperación de puestos de trabajo. Proponer una política que priorice el salario de quienes tienen trabajo a costa de puestos de trabajo es una política que lleva a la desigualdad, porque estás aumentando el poder de compra de los trabajadores que sí tienen trabajo, dificultándole conseguir puestos de trabajo a los jóvenes principalmente. Carla, ¿querés que responderle lo que está diciendo Enzo? Yo creo que esa contraposición que Enzo plantea no es real. No es cierto que porque vos priorizás los salarios... Depende del crecimiento económico. No es real, porque vos podés hacer otras acciones, sobre todo en un contexto de crecimiento de la economía. Podés, por ejemplo, gravar con más impuestos a quienes están llevándose en pala en el Uruguay para fomentar políticas de empleo, por ejemplo. O sea, no es tan lineal de que si fortaleces los salarios destruís empleo. Entonces me parece que sí hay que tener pensar en otras alternativas. Obviamente si lo que uno quiere es beneficiar a la población. Cuando estamos hablando de creación de empleo y de salario, estamos hablando de dignificar las condiciones de vida de la gente. Ese es el debate central. Y que no solo acaba en la creación de empleos, en la política de salario. Va de la mano con, bueno, qué soportes en política social, en educación pública, en salud le voy a poner a la gente. Es todo de la mano. Me parece que si miramos el panorama general, este gobierno no ha beneficiado a la gente. Federico me está pidiendo la palabra, me está levantando la mano. Fede, ¿qué tenés para decir? Sí, algunos datos que me gustaría compartir respecto al debate que se venía dando. Hay una realidad clara que es que este gobierno ha logrado recuperar esos 70.000 puestos de trabajo que el Frente Amplio perdió durante su último gobierno. Y es una realidad que son 70.000 uruguayos que estaban con trabajo, lo perdieron y el gobierno nacional les recuperó el trabajo. Y por otra parte, Agustina decía que el Frente Amplio entregó el gobierno con 1.600.000 personas aportando. ¿No fue eso? Esa cifra es de ahora. No, justamente iba a mencionar la cifra de ahora, que es 1.700.000 puestos de trabajo, personas aportando al EPS. Es la cifra más alta en los últimos 50 años y eso demuestra que la informalidad no es que bajó, la formalidad aumentó. Agustina, Sí, ¿algo yo decir? para responderle un poco, o no sé si responder, pero como comentar algo que venía diciendo Gonzalo, que decía que bueno, que se ha negociado con los sindicatos estas medidas que ha adoptado el gobierno, y me parece que es mentirle a la gente decir eso, porque en realidad en los consejos de salario, cuando no se llegó a un acuerdo entre los empleados y los empleadores, y el Poder Ejecutivo tuvo que entrar a la discusión para desempatar, en el 90% de los casos el Poder Ejecutivo votó a favor de los empleadores. Yo quiero decir algo, es cierto un punto que dijo Carla, y es que no siempre priorizar el salario cuesta empleo. Eso depende de otra variable que es el crecimiento económico. Si tu economía crece un 2% un año, plantear un aumento salarial de 5%, por poner algo,
va a costar puestos de trabajo. Tal vez algunas empresas, las más grandes, puedan llevarlo, pero el 90% de las empresas en el Uruguay son pymes. No van a poder llevar ese aumento si lo que facturan no crece en la misma proporción. El problema del Uruguay no es redistributivo, es de crecimiento. Crecemos a un ritmo promedio de 1.5% por año. Obviamente que la recuperación salarial o el crecimiento del salario en ese contexto va a ser bajo, va a ser 1%, 2% por año. El problema que tenemos que discutir de fondo no es cuánto se lleva cada parte de la torta, sino cómo hacemos crecer la torta. Esa es la cuestión. Eso se trabaja con la reforma educativa que, por ejemplo, vino llevando Robert Silva adelante, con lo que proponemos la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para potenciar la economía y dar un salto al desarrollo. Esa es la cuestión. No quién se lleva tal porcentaje y pensar que la torta es estática. Igual, No ¿puedo estoy hacer una de acuerdo, pregunta? Estoy de acuerdo. ¿Cómo se relaciona la reforma educativa de Robert Silva con la creación de empleo? Se relaciona en generar capital humano para un mundo que está en constante cambio. Genera capital humano Así es, la reforma educativa. así es. Pero ¿con qué? Educa en las capacidades que se Claro, una que se educación precisan orientada a el formar día de hoy. trabajadores, Claro, no a personas, a no ese formar punto iba. ciudadanos críticos. Entonces, lo que venía diciendo el Frente Amplio un poco, y acá lo confirma el compañero del Partido Colorado, es que esta reforma educativa genera una adecuación pública que te enseña únicamente a trabajar porque ese es tu destino, porque vas a la escuela pública, entonces tu único destino es ser trabajar trabajador. y te enseñan para trabajar. Pero eso es lo que hace el Ojo, que 80% si- de los ciudadanos. Ya no existe más eso de crear a mi hijo No, el pero doctor. si capaz que si te la animás mayoría a del pensar sector críticamente productivo te y el mercado de reprimen, trabajo ¿no? Como no ha es reprimido a ser los doctor gremios y de ser la abogado. secundaria todo el- Entonces, parece que todo habría el que año cambiar el chip. pasado. Entonces el chip del Frente Amplio es no formemos gente capacitada para el mundo del trabajo y así queremos ser un país desarrollado. Pero sin No, la embargo, política, queremos eso una a la mejor la calidad política de del vida. Frente creció un Amplio es, montón. y es a lo que a ustedes les ha dolido, es que los hijos y las hijas de los trabajadores lleguen a la Universidad de la No, República. no es eso. Pero en los gobiernos del Frente Amplio aumentó. En los gobiernos del Frente Amplio aumentó el acceso de las primeras generaciones de No, la pero familia está a la claro, eso universidad. es un Lo que trabajo. Eso dijiste también es recién, creación. lo que dijiste recién, Carla, no se escuchó porque estaba hablando arriba Gonzalo. ¿Qué decías anteriormente? Antes de esto dije, bueno, o sea, si quieren que la educación pública solo forme trabajadores, ojo, porque cuando los gurises se juntan en gremios para pensar críticamente o para oponerse a alguna de las ideas, los reprimen. Pero, como pasó el año ¿por qué pasado, solo? que mandaban a la policía a reprimir a gurises secundaria menores de edad. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción. La educación pública en el Uruguay nunca fue solo adoctrinamiento y formar trabajadores. Y para Y para obviamente formar no lo es. trabajadores también tenés otras cosas, como bien decíamos, universalizar el acceso a la educación terciaria, algo No, que pero era un está bien. proceso que se venía dando en los anteriores gobiernos y no sé qué, Pero qué este es lo que gobierno pasó ahora. ha priorizado, por ejemplo, y ha avanzado con las UTEC, que fueron creadas por el Frente Amplio, porque ahí se forman a los uruguayos para el mercado de trabajo que se demanda en nuestro Y país, con la que es el Universidad de sector la de República, ¿qué servicios. hicieron? Porque No lo dicen. único que han hecho es recortar presupuesto. Yo No. le quiero hacer una consulta antes de que sigan con la discusión y que tiene que ver con la calidad del empleo. De alguna forma, Agustina hoy manejó también esto de que todos los empleos que se han generado, la gran mayoría son con sueldos muy bajos. Ayer también lo manejó a esto Marcelo Abdala en el acto del 1 de mayo. 25.000 pesos, un aproximado salarial que cobran la gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados en este tiempo. El tema de la calidad de empleo, ¿es un debe de este gobierno, Gonzalo, para vos? Pero la calidad del empleo es un debe de hace ya mucho tiempo y hay que tratar de entrarle de diferentes formas. La calidad del empleo está en formar a uruguayos con herramientas para los nuevos empleos del futuro. Si nosotros seguimos formando en que en la escuela, que el liceo y que la Universidad de la República y después terminan saliendo de la Universidad de la República porque no les permite acceder al mercado de trabajo, ahí perdemos calidad de empleo. Después terminan los enfermeros, terminan los médicos en un taxi. Entonces, ¿dónde está el camino hacia una mejor calidad del trabajo? En mejorar la educación y mejorar las condiciones para generar trabajadores que se adecúen a la demanda del mercado de trabajo actual en Uruguay. ¿Tu opinión, Enzo? Lo veíamos en el tape. Se demanda mucho trabajos que tienen que ver con el mundo de la tecnología, sin embargo falta capital humano capacitado para eso. Y nos oponemos a una reforma educativa para formar capital humano. Si no tenemos capital humano que pueda trabajar en esas áreas, no tenemos inversión, no generamos empleo de calidad. ¿Tu opinión, Carla? No estoy de acuerdo con lo que plantean. Cuando estamos hablando de la calidad del empleo, estamos hablando de subempleo. Personas que tienen disponible muchas más horas para dedicarle al trabajo y no consiguen, ocupan pocas horas y por ende ganan menos plata. Estamos hablando de crecimiento de la informalidad, que como ya dijimos, implica falta de derechos como acceso a la seguridad social.
y entre otras cosas. Entonces no es que a la gente le falta formación, es que no estamos protegiendo a los trabajadores que ya existen. ¿Y la tuya, Agustina? No, obviamente estoy en desacuerdo, pero yo estoy en desacuerdo desde el vamos, cuando en realidad se viene acá a decir que la escuela tiene que formar capital humano. O sea, yo pensaba que la escuela tenía que formar niños y niñas que pasen al liceo y que puedan desarrollar en su vida, no sé, las metas que más prefieran, ¿no? Claro, formar ciudadanos, formar orientales, formar compatriotas. Nunca se me hubiera ocurrido llamarle capital humano a las personas que van a la escuela. Bueno, nosotros en las redes sociales les estábamos preguntando a ustedes, ¿no? Uruguay es un país de oportunidades laborales y de acceso de alguna forma al trabajo. Vamos a ver la opinión de la gente porque ya tenemos varios mensajes. Por ejemplo, Gabriel dice 100% sí. Sebastián dice este gobierno lo manejó excelente. Acá ya tenemos dos, digamos, votos favorables a cómo este gobierno lo ha ido manejando. Tengo más por acá, pero tengo que encontrar dónde están el resto de los mensajes, que no lo encuentro ahora. Cuando los encuentre seguimos, obviamente. Pero para que ya estoy, que los perdí. Claro, se me fue y los perdí. ¿Dónde está la Chipi, no? Que es la productora que me manda los mensajes. Bueno, cuando los encuentre, acá están. No, espera un segundito, señora, que en el próximo bloque vamos es distinto al corte. tema. Bueno, Nitin dice, somos un país democrático y libre, todos podemos estudiar, no culpen a los gobiernos ni se excusen. Malena dice, sí, pero hay que prepararse mucho porque no entienden ese nexo. Es cada vez más importante estudiar. Caracho dice, no, para nada. Los jóvenes no consiguen laburo con respecto a las oportunidades laborales. Unos que sí, otros que no. ¿Qué más tenemos? Ismael dice, sí, estoy de acuerdo. Laucho dice, ¿cuál es el potencial de Uruguay para desarrollarse a corto plazo? Una pregunta, hace más que una opinión. Bruno dice, no, es imposible en este país el acceso al trabajo. David dice, para los jóvenes no, y los jóvenes que consiguen trabajo no son en las mejores condiciones. Por acá otro mensaje dice, las oportunidades existirían en un país que crece y donde vengan inversiones. Nunix nos dice, para nada. Cada vez menos trabajo y los sueldos están por el piso. Bueno, algunos comentarios entonces que han llegado respecto a lo que estábamos preguntándole a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, vamos a hacer una síntesis de lo que ayer dijo Marcelo Abdala en el acto del 1 de mayo y lo vamos a debatir, porque algunos temas ya lo debatimos. Algunos temas ya fueron comienzo de tarjeta roja. Por ejemplo, plebiscito de reforma de seguridad social. En aquel momento no estaban todavía todas las firmas. Ahora sabemos que hay 430.000 firmas en una cantidad de decenas de cajas que están custodiadas en el Parlamento Nacional para ser entregadas a la Corte. Bueno, sobre eso queremos hablar y sobre lo que dijo Marcelo Abdala, de que no se le mienta a la gente y que lo que hoy está en la SAFAP se vaya a donde tiene que estar, que es el Banco de Previsión Social, y que el movimiento sindical ese dinero no lo toca. También habló, por ejemplo, del tema de las expropiaciones. Bueno, vamos a debatir sobre eso. También de la reducción de jornada laboral. Otro tema que ya tratamos acá en Tarjeta Roja. Lo que dijo ayer Abdala es que, de alguna forma, quieren que haya un acuerdo, se vote la ley y se siga discutiendo. Hay que tener en cuenta, y ya lo habíamos manejado acá, que a nivel del Ministerio de Trabajo hay un organismo tripartito del que el PIT-CNT está participando. Respecto al tema productividad, de empleo y demás, que va a ser tratado, obviamente, en el tema de la posible ley sobre reducción de jornada laboral. Pausa y ya venimos con eso.